Amigos de Católica Televisión, tengan todos ustedes muy buenas noches. Una entrega más del programa Al Punto, en el cual tocamos temas de actualidad. Esta noche tocaremos un tema muy importante que está aquejando a la ciudadanía boliviana, el tema de la inflación. La inflación, sin duda alguna, está creando muchos problemas al gobierno de Evo Morales. Primeramente se dijo que la inflación estaba siendo controlada debido o se produjo más bien debido a los bloqueos de caminos, a la inmersión bastante de dinero del gas, de las remesas. Posteriormente se empieza a hablar de que la inflación va a sufrir un pequeño ingreso, aumento, y se empieza a hablar de lo que es la comisión, lo que se ha llamado la comisión a las remesas y a las exportaciones, y posteriormente y de una forma muy peligrosa estamos hablando ya del IDH, del impuesto directo a los hidrocarburos, que están afectando a las prefecturas, a las municipalidades y a las universidades. Esta noche tengo el gusto y el placer de tener a un maestro del análisis económico. Estoy hablando de Gonzalo Chávez, a quien le doy la más grata bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Sandro, muy buenas noches, y a toda la teleaudiencia, pues muy buenas noches y gracias por la invitación. Gonzalo, me gustaría un poco entrar al tema, tratar de explicar a la gente el tema de la inflación. Hace bastantes años que la gente se había acostumbrado a olvidarse del tema de la inflación, vivíamos una inflación, digamos, controlada, pero de alguna manera este último semestre se ha ido peligrosamente precipitando. Yo creo que ni a los consumidores, a las personas, a las amas de casa, a nadie le gusta hablar de inflación, porque la inflación es el peor impuesto para el bolsillo, porque entra de manera casi mágica y hace que nuestro salario, que debería valer 100, valga 80, valga 90, y eso no le gusta a nadie, y creo que ni a los analistas ni a los economistas nos gusta hablar mucho de inflación, pero cuando esta llega, cuando la inflación aumenta, no nos queda otra cosa que simplemente conversar y entender lo que es la inflación, ¿no? La inflación, pues, se la define como una subida generalizada de precios. Usted sabe que el IPC es el que mide la inflación, es el índice de precio al consumidor. Este IPC es elaborado por el INE. El INE, en 1990, ha hecho una encuesta de hogares en La Paz, Santa Cruz, Santa Cruz, El Alto y Cochabamba. Y ha preguntado a miles de bolivianos, a través de una encuesta, cuál es la canasta tipo. De eso ha seleccionado 320 productos aproximadamente. Y esos 320 productos son investigados todas las semanas. Se ha identificado esos 320 productos, son los 300 típicos productos que consume una familia promedio en Bolivia. Entonces va todas las semanas a diferentes establecimientos comerciales, supermercados, mercados, y pregunta los precios. Esos productos tienen ponderaciones diferentes, es decir, el corte de cabello tiene una ponderación, un peso bajo, porque obviamente uno no va al peluquero todos los días. En cambio, la papa, la leche o las verduras tienen un peso mucho más grande en eso. Entonces, es probable que la papa tenga, digamos, un 9% en la ponderación, y el corte de cabello, que también hace parte de la canasta familiar de esos 320 productos, pese 0.1%, por ejemplo. Entonces, esa es la inflación. Ese es el IPC, y los funcionarios del INE van a estas 4 ciudades y preguntan cuánto está el precio de la papa, cuánto está el precio del corte de cabello y los 320 productos. Y hacen y dicen y reportan y lo dividen en vestuario, en alimentos, en productos industriales, no industriales. Hay diferentes formas de clasificar eso. Y cuando hay una subida en promedio de todos estos precios, se dice que hay inflación. Entonces, la inflación en Bolivia en los últimos años, digamos a partir del 98, 99, ha estado girando en torno de 3, 4, 4,5%, y era una inflación que la gente se había acostumbrado a vivir con la inflación de esa, y los precios relativos, todo el mundo, digamos, los precios de los productos que nos circundan estaban más o menos determinados por eso. Y resulta que a partir del año 2007 ha habido un salto en esa inflación, y ahora la inflación acumulada del 2007 a septiembre está en 8.33, y la inflación que se mide año a año, es decir, de septiembre del 2006 a
a septiembre del 2007, la inflación anualizada está por encima del 10%. Entonces, eso ha comenzado a preocupar a la gente, porque además la gente también siente la inflación no solamente cuando sale el índice, que lo publica el INE, cuando los economistas comienzan a hablar de ello, sino en el mercado, en el supermercado, cuando de repente una libra de tomate que costaba 3 o 4 bolivianos ha comenzado a costar 5 bolivianos, y eso lo siente la gente en el bolsillo. Entonces, muchas veces dice, pero solo ha subido el precio del tomate, los otros han bajado, claro. Pero lo que la ama de casa siente es que esos productos básicos han subido, y algunos productos básicos importantes de esa canasta familiar han subido. Probablemente la gente no siente mucho cuando sube el champú Motacú o digamos el corte de cabello, pero si sube el tomate, la leche, la papa, o la carne, es mucho más fuerte. Entonces, ese es el fenómeno de la inflación. La inflación hace que el salario que uno tenía, mucha gente dice, inflación no es más que cuando uno tiene mucho mes al final del salario, ¿no? Entonces, le sobra el mes, llega el 20 de enero, de febrero, y dice, no me alcanza la plata. ¿Por qué? Porque los precios que él estaba acostumbrado a pagar de esos productos han aumentado y eso se ha comido parte de lo que se llama el salario real. Ese es un fenómeno que está ocurriendo, que no es una inflación para morirse, pero tampoco es para dormirse, porque el problema de la inflación es que puede acelerarse de manera significativa y el gobierno ha estado tomando una serie de medidas, buenas o malas, para intentar controlar la inflación. Pero la mala noticia en todo esto es que se han generado expectativas de inflación. O sea, la inflación otra vez ha vuelto a la mesa de discusión y eso genera expectativas. Todo el mundo habla de inflación, ¿no? Entonces, inclusive eso ha generado un fenómeno que se llama la inflación de lenguas del lado del gobierno, porque el ministro de Hacienda, el viceministro, el ministro hasta el ministro del Interior, que sí, que no, que subió, justifica, lo que no es bueno. Aquí quien se debería dar las señales de qué pasa con la inflación es el Banco Central. Ahora, usted ha hablado de que la gente media, la gente más pobre, de escasos recursos, es la que está sintiendo más este proceso inflacionario. Y definitivamente yo le apelaría a su capacidad. Póngase que una persona gane mil bolivianos al mes, cosa que el salario mínimo es menos todavía. ¿Cuánto se le ha vuelto su salario? Bueno, si una persona gana 1.000 bolivianos y si colocamos la inflación, digamos, acumulada, la de los 8 meses, para no hablar de la inflación de 12 meses, eso significa que esta persona ya ha perdido 80 bolivianos aproximadamente, 83.3 bolivianos exactamente. Eso significa que cada mes tiene 80 bolivianos menos y con 80 bolivianos uno puede hacer muchísimas cosas, ¿no es cierto? Con 80 bolivianos puede ser 80 viajes de minibús para comenzar de un peso, ¿no es cierto? Puede comprar varios kilos de pan o de tomate o de cebolla y especialmente cuando el salario es bajo, esos 80 bolivianos pesan de manera significativa. Entonces, eso es lo malo de la inflación, es un impuesto casi invisible que se come el salario de la gente y hace que la gente tenga menos recursos y esté más pobre. No es buena la inflación para nadie, ¿no es cierto? Entonces, con 80 bolivianos la gente que nos ve seguramente sabe que puede hacer un buen mercado el sábado o el domingo, por ejemplo, de verduras y frutas, por ejemplo. Ahora, por otro lado, se aprovecha también, los vendedores empiezan a sobredimensionar los productos, empiezan a elevar demasiado también, porque están aprovechando el momento de la gente que empieza a desesperarse. Yo muchas veces, yo le digo, yo soy corredor de bolsa, pero soy corredor de bolsa los sábados, es decir, cargo bolsas. Carga bolsas en el mercado. Entonces yo también veo que la gente está desesperada porque suben los precios y muchas veces algunos productos suben demasiado. Claro, esa es la sensación compleja y es lo difícil de explicar muchas veces y que el gobierno no explica muy bien. Es que si bien la inflación, por ejemplo, en el mes de septiembre ha sido bastante baja, ¿no? Entonces eso no significa que la inflación haya parado. El promedio ha sido menor, especialmente en relación al mes anterior y especialmente en relación al mes anterior del 2006. Pero eso no significa que algunos precios no hayan subido. Algunos precios han subido mucho y lamentablemente algunos de los precios que han subido son los que pesan mucho en la canasta familiar y la gente los siente más directamente. Algunos precios han bajado definitivamente, pero algunos precios importantes, como es el caso de la papa o del tomate, ha subido. Y también estamos en un periodo de transición estacional, también ya no hay naranja, ¿no es cierto? Ya no hay palta o ya no hay mango todavía, entonces esas frutas que son importantes para la canasta familiar han desaparecido y han aumentado su precio. Entonces, en el promedio, la inflación, por ejemplo, si bien está acumulada de manera importante, en septiembre el gobierno ha conseguido bajarla, pero no la ha mantenido cero.
¿no? O sea, ha sido baja, pero en el promedio algunos productos han aumentado más de lo que estaba esperado, y esa es la sensación que las amas de casa, que las personas que vamos al mercado sentimos, pucha, que llevamos la plata y alcanza para menos productos y servicios. Ahora, Gonzalo, por ejemplo, los gobiernos neoliberales, como lo llama el gobierno, anualmente la gente estaba esperando, pasaba Navidad, Año Nuevo, y estaba esperando el gasolinazo. Este es el primer año de Evo Morales, y de alguna manera no es un gasolinazo a la inversa de repente. Bueno, la inflación, digamos, lo que hay que entender es qué es lo que causó la inflación. En el pasado, en los periodos neoliberales, evidentemente una de las causas de la inflación era el salto en el precio de la gasolina. ¿Por qué ocurría eso? Porque como el TGN no tenía plata, tenía que aumentar el precio de la gasolina, con eso tenía más plata y se equilibraba un poco. Pero ese aumento en el salto de la gasolina, que era un precio muy importante, que es un precio muy importante, hacía que los otros precios suban. Ahora el fenómeno de la inflación es un poco diferente, ¿no? La inflación ha estado subiendo por razones de demanda, por razones de oferta y por temas de expectativas, ¿no? En el lado de la oferta, ¿qué es lo que ha ocurrido? Definitivamente entre enero y marzo han habido todos los problemas climáticos, el fenómeno del Niño, los bloqueos, los paros, todo eso ha hecho que algunos productos suban, que salten, ¿no es cierto? Salten de precio porque de repente no ha llegado la racacha, no ha llegado la papa, no ha llegado el tomate, o la carne se ha encarecido porque ha habido problemas en el Beni, ese tipo de cosas. Esos son saltos en la inflación, todavía no es aceleración de la inflación. Entonces, esa es una de las explicaciones. En el pasado, evidentemente, la gasolina subía, pero ahora han subido otros precios. Eso por una parte. Por otra parte, lo que pasa es que también ha habido otro fenómeno que tiene que ver con que hemos importado inflación. O sea, como hay un exceso de dólares en la economía boliviana, porque los bolivianos que han descubierto que la única salida a la crisis en Bolivia es un aeropuerto, ya se han ido a España, ahora están mandando la plata, ¿no es cierto? Esa plata viene y ha hecho que, como hay un exceso de dólares en la economía, se aprecie el tipo de cambio. Es igual que cuando hay un exceso de, digamos, de zanahoria, hay muchas zanahorias en el mercado, el precio de la zanahoria baja. Si hay un exceso de dólares, el precio del tipo de cambio baja. ¿Cuál es el fenómeno que produce respecto a la importación de inflación? Es que algunos productos de argentino, chileno o peruano están más baratos para nosotros, pero el precio ha aumentado también en el Perú. Entonces, parte de esa inflación la traemos y produce un salto. Por el lado de la demanda, tenemos que hay un exceso de liquidez, o sea, como dirían nuestros abuelos y abuelas, hay mucho circulante en la economía. Igual por el fenómeno del ingreso de las divisas, que han entrado muchos dólares, porque Bolivia está exportando más de 4.000 millones de dólares, porque las remesas de los bolivianos que están afuera son 1.000 millones de dólares, en fin, varias razones que hacen que esos dólares entran, el Banco Central tiene obligación de cambiarlos por bolivianos, esos bolivianos aumentan lo que se llama la base monetaria y hay más circulante en la economía, que ante una oferta que está menos restringida, le quieren comprar más cosas, esta oferta aumenta el precio y esa es otra de las razones de la inflación, ¿no? Entonces, un exceso de liquidez. La base monetaria ha aumentado casi en un 50%, significa que hay muchos billetes circulando en la economía. Los billetes siempre tienen que circular en la economía, pero a cierta velocidad. Pero, Gonzalo, hay muchos billetes, dice. Esto resulta a veces incomprensible para la gente. Hay muchos billetes, pero no hay billetes en los bolsillos. O sea, ¿dónde están dando vueltas tal vez esos habría billetes? que precisar que no están en billetes de todos los bolivianos, pero hay algunos sectores que les está yendo mejor que a otros. Los más pobres que están en el sector agropecuario, generalmente en Bolivia, no han tenido el boom económico que estamos viviendo, porque Bolivia está viviendo un boom económico, ¿no es cierto? Es un gran verano económico por un contexto internacional que no veíamos hace unos 40 años, es espectacular. Esto es el efecto Fumanchu y el efecto hindú, ¿no es cierto? Los chinos creciendo como locos al 8, 9, 10% hace 20 años y los hindús también yendo en la misma dirección, ambos compran materias primas, los precios de los minerales están en los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que están beneficiando de esto? ¿No es cierto? Se están beneficiando algunos grupos, ¿no es cierto? El sector minero. Tú sabes que en Potosí hay un boom como nunca. Potosí ahora está recibiendo otra vez, es el segundo departamento más exportador de Bolivia, más de 1.000 millones de dólares en minerales. Eso ha hecho que Potosí, por ejemplo, se adhiera a la autonomía porque ahora ya tienen plata, ¿no es cierto? En Potosí circulan estos jeeps famosos, los Hammers, que cuestan $100.000. Hay 8 Hammers en Potosí. Hay un boom, hay recursos de ciertos sectores. Y esos son los que están presionando, gastando más. Si entran 1.000 millones de dólares de reserva, por ejemplo, de remesas, que es lo que más o menos se calcula, entre 800 y 1.000 millones de dólares, los grupos que están recibiendo eso también van al mercado y gastan su plata. Entonces, evidentemente, este boom económico está favoreciendo a ciertos sectores
¿no? Y esos sectores están gastando más, están produciendo este fenómeno de inflación. Y además, como la inflación ha aparecido, también hay las expectativas. Estas expectativas que son creadas por decisiones malas del gobierno, malas señales, exceso de hablar de la inflación de grupos que no deben hablar, y obviamente también de alguna manera la oposición le da su manito para ayudar y decir, sí, hay mucha inflación y ya creen que estamos en la época de la UDP, ¿no es cierto? Entonces, lo cual no es cierto, estamos muy lejos de eso, pero la inflación también se convierte en un fenómeno de disputa política, ¿no? Estamos con Gonzalo Chávez hablando precisamente de economía. Vamos a hacer un corte y luego volvemos con el programa. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con Gonzalo Chávez y vamos a preguntar a Gonzalo, ¿el gobierno de alguna manera está tratando de frenar esta inflación? Primero ha apelado a la creación de lo que es las UFBs, posteriormente se está hablando de lo que es la comisión del 1%, una especie de impuesto, llamémosle, a las remesas, y que a la gente que ha salido del país se le está cobrando por la recepción de los mismos, y también está involucrado los exportadores. Bueno, es evidente que el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo para controlar la inflación, pero sorprende que este gobierno esté haciendo un control bastante neoliberal de la inflación, con los instrumentos que en el pasado por muchos de los que están en el gobierno eran seriamente criticados. Por políticas monetarias contractivas, recesivas, cosa que era, digamos, el tema ortodoxo, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno en eso ha dado una gran continuidad a las políticas macroeconómicas para mantener la inflación, y lo que ha hecho básicamente son, digamos, dos cosas. En primer lugar, está retirando moneda de la economía, es decir, está realizando lo que se llaman operaciones de esterilización. ¿Cómo hace eso? Como hay un exceso de dólares, estos dólares han entrado, por eso las reservas internacionales en el Banco Central están ya cerca de 5.000 millones de dólares, pero a cambio de esas reservas, que es una montaña de plata, ha metido mucha plata en bolivianos, que está circulando, que es lo que está empujando la inflación. Es decir, por cada dólar tiene que meter bolivianos. Claro, tiene que meter bolivianos. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Tiene muchos bolivianos y lo que está haciendo es comenzar a vender sus títulos. Es decir, el gobierno tiene lo que llaman la política monetaria contractiva. Para hacer política monetaria contractiva, el gobierno tiene letras del Tesoro y certificados a depósitos. Antes, los únicos que podían vender esas letras del Tesoro o estos depósitos eran las entidades financieras, los bancos. Entonces, si tú o yo queríamos poner nuestra platita en el banco y comprar un certificado de depósito, teníamos que ir al banco X, y en el banco X le entregábamos, digamos, 10.000 bolivianos y nos daba un papelito y decía, en 6 meses usted va a ganar una tasa de interés de, digamos, de 4%, ¿no? Entonces, el gobierno ha acelerado esa operación de mercado abierto, que se llama, metiendo papeles para sacar bolivianos y para retirar liquidez. Es una forma de controlar, de alguna manera, la inflación, ¿no es cierto? Sí. Gonzalo, a mí me recuerda nuevamente el tema de la hiperinflación. La situación para solucionar era la inversa, ¿no es cierto? Se metían cheques de gerencia para suplir la plata que no existía. Y ahora se está haciendo a la inversa, se meten papeles para sacar plata que sí existe, ¿no? Claro, y esa es la forma de lo que se llama el proceso de esterilización, porque quiere sacar, la base monetaria aumentó a 40-50%, ¿no es cierto? Entonces tú estás sacando de esa manera. Ahora, esa forma de sacar, el Banco Central entrega el título, ¿no es cierto? Ahora lo está haciendo directamente hoy día, el Banco Central empezó a vender directamente, antes lo hacía por bancos, ahora tú como un ciudadano puedes decir, mire, ¿cómo te atrae con su título? Por su tasa de interés, 8, 8,5, los bancos están pagando 6, 7, en bolivianos, ¿no? Nos quedemos en bolivianos. Entonces, al ofrecer 8%, el gobierno está haciendo rentable su papel, entonces la gente le va a entregar eso. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que ese aumento de la tasa de interés desincentiva las inversiones. O sea, es recesivo. Evidentemente las inversiones en Bolivia no han estado yendo a la velocidad suficiente, las nacionales, porque el tema de incertidumbre política, pero si encima el dinero se vuelve caro, porque a nosotros que le entregamos al Banco Central nos pagan 8%, pero esa es la tasa de referencia, es la tasa de interés para que un industrial, alguien que tenga un proyecto se pueda prestar plata, y es por encima de eso. Entonces se ha encarecido la plata, el dinero boliviano.
eso tiene un efecto recesivo. Pero ahora están incentivando a lo que llaman los capitales golondrina, es decir, a los que quieren aprovechar esta ganga que está ofreciendo el gobierno. Entonces, claro, para meter su plata, ¿no? Claro, ¿cuál es la otra cara de esto? Entonces, como las tasas de interés locales están subiendo, por ejemplo en dólares, pues vayamos a dólares para comparar. Ahorita la tasa de interés de un depósito a plazo fijo en Estados Unidos, cubierto por el Banco Central de Estados Unidos, el Federal Reserve, te paga 3,8, 4% como máximo. Ya, eso es lo más seguro. Puedes hacer aplicaciones en otras cosas que ganas más, pero hay mucho riesgo, es lo más seguro. Y ahorita hay bancos en Bolivia que están pagando ya en dólares 6%. Entonces, mucha gente dice, pucha, yo tengo mi plata afuera, o un peruano, un chileno, un americano dice, pucha, me están pagando a mí 4 como máximo aquí, puedo ir a Bolivia, ¿verdad? Y ganar 6, 7%. Claro. ¿No? Al hacer eso, está trayendo más dólares. Entonces, esta operación de esterilización del banco tal vez no le funcione porque saca plata por un lado, pero por otro lado, con las tasas de interés está trayendo más golondrinas. Más golondrinas, más dólares, ¿no? Entonces, esa es la razón que el gobierno ha puesto para colocar su tasa de comisión, para que la diferencia entre 4% y 6% sea 5 y más los costos de operación que tiene, no sea tan rentable traer la plata, o que un boliviano que tiene su plata afuera, o extranjeros que quieran venir a invertir en Bolivia, no lo hagan, porque es plata que viene a especular. Pero eso es muy poquito tal vez, ¿no? Lamentablemente no es la única plata que entra a Bolivia, estos capitales golondrina, ¿no es cierto? También hay otras platas, y ahí están los 1.000 millones de reserva, las donaciones, las inversiones, los cheques venezolanos. Entonces hay que ver si esos también les van a cobrar el 1%. Entonces, el gobierno ha intentado decir, bueno, si ustedes operan simplemente con el Banco Central, por ejemplo, los exportadores no van a pagar, o si van de sector privado a sector privado tampoco van a pagar, pero los bancos, Asobank ha dicho que que son muy pocas las operaciones que están fuera que no esté involucrado el Banco Central, que no participe el Banco Central. Por lo tanto, igual tienen que pagar el 1%. Y eso ciertamente, pues, para el caso de las remesas es una penalización, para el caso de gente que quiere invertir también es una penalización, para gente que quiere dar una donación es una penalización porque tiene que pagar 1%. Vamos a pasar a una nota preparada por el Departamento de Prensa, precisamente con la gente del Banco Central. Adelante, por favor. El de Bolivia decide que la comisión del 1% a las remesas que ingresen del exterior no afecte a la población en general, sino tan solo a las entidades que utilizan al BSB para recibir fondos. Es un impuesto, esto es claro para la opinión pública. No es un impuesto, es una comisión por servicios que el BSB presta al sistema financiero. Pero además se destacó que las transacciones que realicen las entidades financieras con sus clientes sin participación del BSB no son sujetas a esta tarifa, y en este caso las remesas de ciudadanos bolivianos en el exterior no serán afectadas. Simultáneamente en Bolivia, esta misma entidad financiera entrega los recursos al beneficiario. En ese circuito no hay cobro de comisión. Es decir que este lunes el Banco Central adoptó como posición afirmar que los ingresos del exterior no son una comisión a las remesas de inmigrantes y los clientes deben conocer de la entidad financiera sus tarifas por este servicio y por lo tanto podrán buscar la mejor opción. Gonzalo, en este caso, ¿cuál sería la mejor opción de la gente? Bueno, yo creo que esa es la confusión que ha creado el Banco Central. Asobank dice, miren, yo no puedo hacer ninguna intermediación. Supongamos que el señor X de Madrid quiere mandarle $200 a su mamá en Punata. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene varias opciones. Una opción es ir a un banco que tenga también, y en los metros de Madrid hay varios anuncios, mande su plata a Bolivia, no sé. Entonces él va con sus 200 bolivianos o sus $200 al banco y le dice, señor, quiero que esto me lo entregue en Bolivia. Ahí le van a cobrar una comisión por hacer ese, ¿no? Ya no va a ser 100, no van a ser 200, va a ser un poquito menos. 100, los que traen la plata aquí. Claro. Entonces, eso supone que de este otro lado hay un banco que dice, oye, a mí me han depositado 200, tú entregame los 200 y en algún momento hacen un match, o sea, hacen una compatibilización, ¿no? Pero eso significa que
que esto es una operación completamente privada. Pero lo que ocurre muchas veces es que obviamente que los bancos no tienen toda la plata que tienen aquí, ni ellos reciben todo lo suficiente, y por lo tanto en algún momento puede haber bancos que aquí no tienen la plata suficiente y tienen que ir al Banco Central, o los de afuera tienen que apelar al Banco Central. Por eso dice, Asobank dice, y eso habría que discutir con la gente del Banco Central, que lo que está ocurriendo es que hay muy pocas operaciones que no pasan por el Banco Central. Por lo tanto, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo funciona? En la Caja Madrid, nuestro amigo X deposita 200 bolivianos, pero Caja Madrid trabaja con un banco internacional. Ese banco internacional tiene que tener un tipo de cuenta con el Banco Central de Bolivia, el banco que le pasa la plata. Ese Banco Central de Bolivia ya pasa la plata al Banco Central, recién le pasa al Banco Nacional. Puede ser que puedas mandar por otros sistemas privados, pero eso no está claro, ¿no es cierto? Porque los bancos dicen, bueno, aquí nosotros nos estamos haciendo transferencias, les tenemos que cobrar un 1%, porque esta plata no es que las traemos en maletas, tiene que pasar por el sistema bancario internacional y nacional, y eso es el Banco Central. Y el gobierno dice, esa plata no paga. Entonces, es una confusión, y el banco hoy día o ayer han tenido un debate muy duro en el Congreso, donde los banqueros han dicho, no, pase el dinero por el banco, no, o sea, no puede ser plata que no, o sea, no puede entrar a Bolivia $1.000 millones sin que el Banco Central se entere, claro. Tiene que enterarse, y por supuesto tiene que pasar por sus cuentas. Si pasa por sus cuentas, por lo tanto paga el 1%, y por lo tanto los bancos, tanto en España como en Bolivia, están obligados a cobrarle la comisión, porque no lo van a poner de su bolsillo. El Banco Central, el gobierno boliviano ha estado insistiendo que tenga un espíritu más de Robin Hood, si quieren, los bancos, que ellos pongan, porque están ganando mucha plata, pero así no se hace ni política económica. Entonces, hay un problema de claridad. Y respecto a los exportadores, también hay problemas, porque si bien el Banco Central dice, nosotros no les compramos, o sea, yo exporto, digamos, por decirte, carne de llama suiza, ¿ok? Los suizos me pagan, no me pagan aquí, me pagan en un banco externo. Entonces yo tengo que traer esa plata. Si lo traigo de privado a privado, pago la comisión. Pero si lo traigo vivo a Banco Central, no pago esa comisión. ¿Qué dicen los exportadores? Cuidado, ese es control de cambio, van a saber cuándo, solo Dios sabe cuándo van a entregar la moneda, cuidado, me entreguen, y la burocracia estatal no me entregue inmediatamente la plata. Entonces hay ese tipo de susceptibilidad. Y la pregunta es, ¿cuánta plata va a estar retirando? ¿Cuán efectivo es esto? Yo creo que han hecho un mal cálculo de la efectividad que puede tener esta comisión, que no es un impuesto, porque los impuestos se crean por ley en Bolivia, pero lamentablemente la población lo ha visto como un impuesto. Claro. Estamos en el programa Al Punto, vamos a hacer un nuevo corte y entramos a las propuestas que le vamos a preguntar a nuestro invitado. Estamos en el programa Al Punto y definitivamente estamos conversando de una forma tan amena con Gonzalo Chávez, un académico, profesor universitario, investigador, economista. Y vamos a entrar a este tercer punto tan importante que de alguna manera tiene que ver con el tema de la inflación, con todo este tema que estamos tocando. El gobierno también ahora se ha acercado, si quiere, a lo que es el impuesto al IDH para reducir a las prefecturas, a las municipalidades y a las universidades. Esto también tiene que ver un poco con tratar de no permitir a la gente, a los que he mencionado, gastar el dinero que tienen. Bueno, digamos, igual van a gastar pagando el bonosol con esta plata, se va a hacer más plata en la economía y probablemente más presión sobre los precios. Pero, a ver, yo creo que hay que dividir el tema del IDH en varias partes, ¿no? La primera parte es que el bonosol es un derecho social conquistado, es lo que en la teoría de política pública se llama, es una apropiación de parte del grupo beneficiario muy fuerte, que la ha convertido en política de Estado, que sobrepasa los ciclos políticos. Especialmente causa sorpresa de la fortaleza que tiene esto, que ahora el gobierno del MAS, que había criticado duramente esto como un soborno político, que era un manejo de la prebenda para las elecciones, sea un gran defensor, ¿no es cierto?, de lo que es el bonosol. Si uno lo ve desde el punto de vista de la política de Estado, eso es bueno. Hay políticas que sobreviven a las transiciones de gobierno que no son buenas generalmente. Entonces, más allá de que, digamos, hay que saludar este tipo de cosas, esta reconversión que se ha producido realmente en nuestras autoridades de férreos defensores del bonosol, ¿no? Entonces, son causas justas. Ahora, ¿cómo financiamos eso? Probablemente ahí está el mundo equivocado. Es decir, el Estado boliviano le llega de muy mala manera
a su población en general a través de salud, educación. Probablemente el grupo más desprotegido de todo esto son la gente de la tercera edad. Y el Bono Sol, aunque es muy poco, ha significado algo, les ha cambiado de alguna manera su vida. Y es un ingreso importante para mucha gente. Entonces, el problema es cómo lo financiamos, ¿no es cierto? Y probablemente ahí está el gran problema de cómo se ha administrado, cómo está siendo encarado en este instante. El Bono Sol fue concebido para que esta guagua venga con su marraqueta, es decir, el Bono Sol se pagaba con el Fondo de Capitalización Colectiva. Recordemos que cuando se hizo la capitalización se crearon dos fondos. El Fondo de Capitalización Colectiva, que era con la parte de las acciones de las empresas que habían sido capitalizadas, Yacimientos, Ende, Entel, las eléctricas, el Lloyd, etcétera, que las colocamos en un fideicomiso. Enseguida voy a explicar lo que es un fideicomiso. Y después se creó el Fondo de Capitalización Individual, que son las contribuciones para lo que es pensiones largo plazo que hacemos todos los que trabajamos todos los meses, ¿no? Y el Fondo de Capitalización era concebido como también un fondo de pensiones para los que nunca habían trabajado o que habían trabajado toda su vida pero que nunca habían contribuido y no tenían nada y se les pagaba con eso. Ese era un fondo donde nosotros éramos dueños de las acciones, pero no podíamos vender las acciones porque es un fideicomiso, éramos beneficiarios de eso. Esto, digamos, una definición de lo que es fideicomiso es supongamos que uno tiene un hijo, pero que no está bien encaminado en la vida y que de repente, y uno es muy próspero, uno es muy rico. Y para evitar que el hijo, que cuando uno se muera, agarre la plata y la tire y la dilapide en meses, uno dice, no, mira, yo te voy a dejar la riqueza, pero te voy a dejar en un fideicomiso administrado por un banco. Y ese banco, ¿no es cierto? Ese es el banco que va, de alguna manera, cuidar tus recursos y tú vas a vivir solamente de los beneficios de ese banco. Tú no vas a poder tocar ese dinero, ¿no es cierto? Entonces, y este fideicomiso va a ser para que estudies. Entonces, si tú quieres estudiar maestría, doctorado, postdoctorado, el banco te va a ir dando esa plata y el banco va a aplicar ese dinero y te va a durar en cuanto tú estudies. Y puede ser para tus hijos, para tus nietos, o sea, es un fideicomiso con destino. El FCC, el Fondo de Capitalización Colectiva, que era para el Bono Sol, era lo mismo. Eran unas acciones administradas por las AFPs cuya rentabilidad venía de las empresas y con eso se pagaba el Bono Sol. Eso nunca alcanzó para pagar todo el Bono Sol porque se pusieron bonosoles muy altos. Ahora es 1.800. Tú necesitas como 120 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se hizo en el pasado? Se agarra, el FCC se prestaba del FCI, o sea, del otro fondo y de alguna manera se iba a pagar. Por primera vez, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Ese fondo, esas acciones se la han pasado a Yacimientos. Yacimientos tenía que hacer rendir esa plata, o sea, sacarle rentabilidad en las 3 empresas que pasaron a ser administradas en la parte que le correspondía a los bolivianos, que era Chaco, Andina y Transredes, ¿ya? Entonces, este año esas empresas no han dado utilidades. Primero porque les ha ido mal, ¿no es cierto? Y segundo porque les están reinvirtiendo sus utilidades. Entonces, de repente solamente Entel, las ferroviarias y otras empresas han dado una plata que no alcanza. Entonces el gobierno ahora ha dicho, yo voy a utilizar el IDH para completar eso. Y ese es el lío que se ha complicado todo, porque el otro pecado original de esto es que cuando se hizo la ley de hidrocarburos, se hizo la chauchita de los recursos del gas. Pare de sufrir, llegó el gas natural y se comenzó a distribuir entre todos. Y en eso participaron todos, incluyendo el gobierno, ¿no es cierto? Incluyendo el MAS, que fue uno de los que impulsó eso. Y se distribuyó entre las prefecturas, las municipalidades, las universidades, las viudas, la policía, el ejército, los pueblos indígenas, ¿no? Y cada uno se llevó un pedazo de la torta. Entonces ahora el gobierno, de manera unilateral y probablemente muy torpe desde el punto de vista político, dice, no, saben que yo necesito pagar esto es bueno, es solidario, yo voy a defender al Bono Sol. Les metió la mano al bolsillo a las prefecturas, municipalidades y a las alcaldes, dijo, para pagar. La forma no es la mejor y tampoco la forma en que hemos distribuido los ingresos. De esta manera debíamos estar haciendo de otra manera. Entonces eso ha generado una tensión política absolutamente innecesaria y ha mostrado que el gobierno tiene un déficit de ideas para buscar otras fuentes de financiamiento, porque si quería pagar el Bono Sol hay como 10 otras alternativas.
para financiar. Es la más facilona, porque está la plata ahí, la haces y no piensas porque la tienes ahí, ¿no? Y de todas formas, ayer el ministro de Hacienda ponía un ejemplo, decía, ¿qué te parece si el padre le da al hijo mayor la plata y el hijo mayor no le da al pequeño, ¿no? Si yo me pongo a pensar, debe ser un padre irresponsable porque el padre debía dar a todos por igual, ¿no? El Estado ha dado todos más o menos por igual, y los que habían recibido la plata, los hijos estaban contentos. Ya habían hecho planes de gastar esa plata. Y de repente el papá les ha dicho, ¿sabes qué? No vas a poder gastar la plata porque necesito para los abuelos. Puede ser muy justo eso, ¿no es cierto? Por eso el gobierno muy tiernamente apela a la solidaridad, ¿no es cierto? Y dice, no, hay que pagar para los ancianos, tienen que ser como si los municipios fueran ricos, prósperos, y estuviéramos nadando en plata, ¿no es cierto? Como si no hubieran carencias sociales, de educación, de salud. Pero sin embargo, el gobierno los ha pescado también en curva a las prefecturas, a las municipalidades y a las universidades, porque no han demostrado, digamos, una capacidad de gasto, ¿no es cierto? Ese es el otro problema del otro lado de la medalla, pero también que hay que verlo por qué no han gastado tanto. En la actualidad, tú tienes toda la razón, el Banco Central tiene depósitos por aproximadamente 500 millones de dólares de prefecturas y municipios que no han gastado la plata. Pero la pregunta es ¿por qué no han gastado? Entonces hay varias explicaciones. Una de ellas es porque evidentemente no han tenido capacidad de gasto por falta de proyectos, por falta de innovaciones que se hayan hecho. En otros casos también hay una barrera que le pone el gobierno central, que los tramita, que les dice que mañana, que vuelva, que falta este papel, que no hay tal autorización, de tal manera también que es una forma de control político sobre las prefecturas que no están alineadas al gobierno. Entonces, no se gasta por las razones buenas y por las razones malas. Entonces, de todas maneras, el gobierno, ahora digamos, también estamos volviendo al pasado, ha dicho, las prefecturas nos han confiscado, ellos dicen no, es un reposicionamiento. Eso me recuerda, ¿no es cierto?, a la época cuando se retiraba la gente con el 21060, se los despedía y lo llamaban relocalización. Este es reposicionamiento, todo cambia, ¿no? Las palabras cambian. El problema es que se han creado un lío que era absolutamente innecesario. Yo creo que en un momento en que se estaba produciendo ciertos pactos políticos, un acercamiento entre las regiones, este tipo de medidas no muy bien pensadas, porque se podía hacer lo mismo sentando a todo el mundo, porque realmente hay que repensar qué hacemos con los recursos del gas. Ahora, Gonzalo, este tipo de pagos, de bonos, de alguna manera son paliativos, ¿no? O sea, ¿por qué en todo este dinero, esta plata, no quiero ningunamente afectar a ningún bono, pero seguramente todo ese ingreso, ¿por qué no se invierte en industria, en trabajo, en cosas? Es una especie de darle pan al pobre y no enseñarle a trabajar. Eso. Mira, este es un viejo debate en políticas sociales. ¿Qué es lo que haces con recursos que tienes? Les regalas pescado, enseñas a pescar a la gente o garantizas que en el río haya pescado. Entonces es un dilema antiguo, ¿no es cierto? Las transferencias generalmente se los hacen para grupos vulnerables que ya no tienen capacidad de generar producción. Las abuelas y los abuelos ya han cumplido con Bolivia y no tienes otra forma de hacer eso. Las transferencias evidentemente, digamos, son de corto plazo, pero tienen sus efectos sobre la demanda agregada, generan producción, ¿no? Por ejemplo, el Juancito Pinto va en la misma dirección. A mí el Juancito Pinto me parece interesante, pero yo lo conectaría a la producción y no simplemente a la transferencia hacia los niños. Pero es otra historia. La otra parte de la historia es decir, ok, esa plata también podemos poner en educación, en infraestructura, porque lo que hay que generar es empleo. La mejor política social no es darle un pancito, sino generar empleo. Pues no es cierto, porque el empleo es la mejor política social, es lo más digno que puedes hacer, darle sostenibilidad a una persona. Entonces, el gobierno, lamentablemente, y no solo sino yo diría en los últimos 20 años, siempre hemos estado con las transferencias, que hay que hacerlas en algunos casos, pero casi nos hemos aplazado de manera significativa en el otro lado de la política social y la política productiva, que es la generación de empleo, que es mejorar significativamente la educación, que es tener más infraestructura, para que se genere la riqueza y para que se genere el empleo suficiente para que tú tengas un equilibrio entre políticas distributivas, que son las transferencias, Bonosol, Juancito Pinto, con políticas productivas y que generan empleo. Entonces, una política social inteligente es la complementariedad de ambas cosas y no solamente pesar en una. Ahora,
Lo bueno de repartir plata, pues repartir plata es la mejor cosa que puede pasar. Si Papá Noel circula por todo Bolivia entregando cheques venezolanos, pues es la llegada de Papá Noel. Una forma de asegurarse la prórroga también. Y es una forma de hacer política. Al político no le gusta invertir en algo que va a tomar 10 años en resolverse. Al político le gusta que lo besen, le abracen, le pongan chullo, chompa, ¿no es cierto? Y levante niños, ¿no? que levante, bese a los niños y se esté entregando, porque eso le incrementa su prestigio, ¿no? Gonzalo, ya para terminar, dos cosas que son muy importantes y quisiera que apelas a ser lo más concreto posible. ¿Vivimos un proceso neoliberal todavía? ¿El bolsillo ha caído? Bueno, yo diría que todavía estamos en un proceso de transición donde está muriendo alguna forma de hacer de economía, que no queda, que ciertamente es el pasado, pero todavía no vemos un nuevo modelo económico, ¿no es cierto? Y probablemente no lo vamos a ver porque cada vez más el debate en términos de políticas económicas, lo que hay que buscar no si son neoliberales o no liberales, sino si funcionan o no funcionan. Y si al gobierno le está funcionando ciertas cosas que en el pasado, como es el caso del Bono Sol, le funcionan, lo va a seguir adelante y bienvenidas esas políticas de Estado. Habrán otras cosas que no han funcionado y que hay que revertirlas. Yo creo que cada vez más los economistas tienen que ser como los veterinarios, ¿no es cierto? Tienen que ser capaces de curar al animal y para que esté bien, esté saludable, y si para eso tiene que utilizar instrumentos de todo tipo, heterogéneos, en algunos casos un poco de mercado, en otros casos más políticas estatales. Esa es en realidad la realidad de cómo debe funcionar la economía. Hay una complementariedad entre ambas cosas y más allá de los discursos ideológicos, a los políticos les encanta decir que la historia comienza con ellos y que todo lo que se ha hecho en el pasado es malo. Pero la realidad va mostrando que hay ciertas cosas que se han hecho bien en Bolivia en economía y que seguramente hay que seguirlas, ¿no? ¿La mezcla de la ideología con los negocios resulta interesante en Bolivia o en Venezuela? Yo creo que en Venezuela, y deberíamos aprender más de Venezuela, porque Venezuela habla barbaridades del imperio, ¿no es cierto?, pero jamás le deja de vender un solo centavo en dólares de petróleo a los... Ese es el mejor negocio del mundo, hablar mal y seguirle vendiendo, ¿no? Entonces, ese pragmatismo económico, pues, deberíamos también aprenderlo, ¿no? Bien, quiero agradecer profundamente a Gonzalo Chávez, ampliamente didáctica, la entrevista, el invitado muy excelente en sus puntualizaciones, y esperemos que este programa pueda contribuir al debate de lo que está significando la inflación en nuestro país. Hasta la próxima semana.